Muy buenas noches, estimada magíster. Somos el grupo número 2 y en esta noche vamos a hablar como tema principal la educación inclusiva, sus antecedentes conceptuales y jurídicos. A continuación, mi compañero. Buenas noches. En la parte de antecedentes podríamos decir que los primeros antecedentes conceptuales de la educación inclusiva se remontan exactamente a la década de los 60, con contribuciones de académicos como Dom, quien en 1968 fue quien acuñó el término de alumnos excepcionales para referirse a quienes tenían necesidades educativas especiales. Posteriormente tenemos a Reynolds, quien en 1989 planteó el concepto de integración educativa, pero fue la conferencia de Homtien en Tailandia, que se llevó a cabo en 1990, la que introdujo la noción de educación para todos sin exclusiones. Uno de los primeros antecedentes que se sentaron las bases conceptuales de la educación inclusiva fue la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos. Yontin, en Tailandia, en 1990, establece que la educación es un derecho fundamental y la base para lograr el desarrollo humano integral. Además, por lo que en ella se garantiza una educación básica de calidad para todos los niños, jóvenes y adultos, y adopta un concepto amplio de las necesidades básicas que el aprendizaje comprende, tanto en herramientas esenciales como contenidos básicos para el aprendizaje. También el hito fundamental fue la Declaración de Salamanca en 1994, que consolidó el concepto de educación inclusiva, tal como se conoce dentro de ahora en la actualidad, y se enfoca en transformar los sistemas educativos para atender la diversidad con equidad. Asimismo, la educación inclusiva pasó de ser un concepto marginal a situarse en el centro de la agenda global de la educación. De acuerdo con varios autores como Arnaiz, Grau, Luo Arroyo y Blachau, se pueden mencionar 4 etapas en las que se evidencian la influencia de diferentes acontecimientos en la concepción de la educación especial como un sistema paralelo a la educación regular. Entre estas etapas tenemos la etapa de institucionalización que se dio en el siglo XXI, primera mitad del siglo XX. En esta etapa temprana, la educación de los estudiantes con discapacidades y otros grupos marginados estaban altamente segregados. Era muy común que estos estudiantes fueran completamente excluidos del sistema escolar formal o ubicados en escuelas e instituciones especiales que fueron segregadas. En la etapa de integración educativa, que se dio en la década de 1970, comenzaron nuestros primeros esfuerzos de integrar a algunos estudiantes con discapacidades en escuelas regulares, surgiendo la etapa conocida como integración educativa. Asimismo, se dio la etapa de educación inclusiva en la década de 1990, la cual marcó un hito hacia un enfoque de equidad y justicia social en la educación. Aquí la inclusión implicaba un cambio filosófico, ético y social profundo en la conceptualización de la discapacidad, la no discriminación y equidad, y se dio la educación como un derecho universal. Como cuarta y última etapa tenemos la implementación de políticas de educación inclusiva. Esto ya se dio en el siglo XXI, donde nos encontramos en una etapa enfocada en la implementación de políticas y prácticas de educación inclusiva que buscaba materializar el derecho de todos en una educación tanto inclusiva y de calidad, en los que intervienen los padres y organizaciones de la sociedad civil como actores claves en la promoción e implementación de políticas inclusivas, desde el monitoreo hasta campañas contra la discriminación. La educación inclusiva. La educación inclusiva es un enfoque educativo que promueve que todos los estudiantes de una comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. También busca garantizar lo que es el acceso, la participación y el aprendizaje de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. A continuación, los fundamentos principales de la educación inclusiva. Ya. Los principales fundamentos de la educación inclusiva son el derecho a la educación, valoración de la diversidad
igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de derecho a la educación, nos referimos a que se basa en que todos los niños y niñas tienen el derecho a una educación de calidad sin discriminación ni exclusión. En la valoración de la diversidad, reconoce y valora las diferencias individuales como un aspecto positivo que enriquece los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y por último, la igualdad de oportunidades busca garantizar que la participación plena y efectiva de todos los estudiantes, especialmente de aquellos con mayores barreras o en situación de vulnerabilidad. Bien, a continuación es importante también mencionar que dentro de estos fundamentos de la educación inclusiva también está fundamentado en la no discriminación, en la accesibilidad y diseño universal, en la calidad educativa, en la participación y en la cohesión social. ¿Pero a qué se refiere esto? La no discriminación, específicamente la lucha contra cualquier tipo o forma de discriminación o exclusión específicamente dentro del sistema educativo. Luego se fundamenta en la accesibilidad y diseño universal, que nada más y nada menos que busca garantizar entornos, currículos, recursos educativos accesibles para todos los niños, niñas, estudiantes dentro de un sistema educativo. Luego tenemos la calidad educativa, que aspira a una educación de calidad con altas expectativas, ¿no es cierto? Para que cada estudiante se sienta, valga la redundancia, inspirado, ¿no es cierto?, en que se está cumpliendo a este fundamento de la calidad educativa dentro de la educación inclusiva. Luego viene la parte primordial, ¿no es cierto?, como es la participación. Esa participación activa que debe surgir, ¿no es cierto?, de estos estudiantes en su propio, por supuesto, aprendizaje y por ende en el desarrollo de su vida escolar. Luego viene aquella cohesión social que de alguna manera va a contribuir, a pegarse, ¿no es cierto?, a una mayor integración y una cohesión social y una participación, como lo mencioné, activa de todos los agentes que forman parte de este proceso de educación inclusiva. Como conclusión, y luego de haber analizado los antecedentes, las etapas, cómo se implementó las políticas, en qué se fundamentó la educación inclusiva, es importante mencionar que la educación inclusiva ha tenido una evolución conceptual durante décadas, ¿no es cierto?, que se ha ido respaldando, que ha ido progresivamente teniendo un desarrollo tanto jurídico a nivel internacional, sustentado, por supuesto, en bases para que ya se vaya formando aquellas políticas educativas actuales, que surge como un nuevo paradigma y procesos educativo en las últimas décadas como resultado en este caso, como la confluencia, ¿no es cierto?, de diversos factores y procesos históricos. Por lo tanto, es importante entender, ¿no es cierto?, como un derecho, que la educación inclusiva es entenderla como un derecho, un principio, un medio para alcanzar ¿qué? Para alcanzar una educación equitativa, de calidad para todos, ¿cierto? Pero sin embargo, aún se persigan aún existen estas brechas, ¿no es cierto? Estas ideas, ¿no es cierto?, que entre lo inclusivo y aquellas realidades escolares concretas y que aún se requieren reformas integrales dentro del sistema educativo en diversas dimensiones, que se puede mencionar como en las dimensiones tanto políticas, culturales y específicamente en las prácticas educativas. Eso, estimada Listen, esperamos que haya sido en este caso nuestro grupo claro y conciso frente a la información que hemos brindado, frente a cómo ha ido evolucionando la educación inclusiva dentro de estos tiempos. Agradezco a cada uno de ustedes, compañeros, también por su grandioso aporte a esta exposición y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.